buenos días. Mi nombre es Ángel Anaya, tutor de matemáticas de la Coalición de San Juan, y el día de hoy vamos a hablar rápidamente, ¿verdad?, sobre operaciones con fracciones homogéneas. Vamos a hablar de lo que es una fracción homogénea. Vamos a ver algunas operaciones, ¿verdad?, como suma, resta, multiplicación y división. Y finalmente haremos algunos ejemplos para que el concepto quede bien definido. Dicho esto, empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Compartimos la pantalla. Perfecto, muy bien. Digamos entonces que las fracciones en general o los números fraccionarios se componen de dos partes. Un numerito al que llamamos numerador sobre otro numerito al que llamamos denominador. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Estas fracciones, ¿verdad?, no son otra cosa que una representación de una simple división. Por ejemplo, si tengo la fracción 1/2, es lo mismo que decir 1 dividido entre 2, ¿cierto? Por ejemplo, la fracción 3/2 no es otra cosa que decir el número 3 dividido entre 2, ¿cierto? Son dos formas de expresar lo mismo, ¿cierto? 1/2 es lo mismo que decir 1 dividido entre 2. 3/2 es lo mismo que decir 3 dividido entre 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el número 7/5 no es otra cosa, ¿cierto?, que decir el número 7 dividido entre 5. ¿Pero qué significa esto? Pensemos quién nos quiere decir eh, cuál es el significado de una fracción. Pensemos, por ejemplo, en una pizza, ¿cierto? Supongamos que tenemos acá una pizza y la partimos, por ejemplo, en 4 pedazos. Hagan de cuenta que nos vamos a comer 3 pedazos de esa pizza, ¿cierto? Podemos decir, nos hemos comido 3 pedazos de esos 4 pedazos de pizza. Matemáticamente sería 3/4. Si se dan cuenta, el número de abajo o denominador me está diciendo en cuántas partecitas partí la pizza. Esta pizza la partí en 4 pedazos. 1, 2, 3 y 4. Y el numerito de arriba, el 3, me está diciendo cuántos pedacitos me comí. 1, 2, 3. Perfecto. Luego, un número fraccionario simplemente es una representación de una operación de partes como tal. Ahora bien, estas fracciones, ¿verdad?, vienen en dos sabores. Digamos que tenemos fracciones homogéneas y tenemos fracciones heterogéneas, de las cuales hablaremos en otro video. El día de hoy vamos a hablar sobre
las fracciones homogéneas, ¿cierto? Estas fracciones que están acá. Fracciones homogéneas se dice cuando dos o más fracciones tienen el mismo denominador. Por ejemplo, si tengo, por ejemplo, 7 octavos y tengo, por ejemplo, 9 octavos y tengo, por ejemplo, 1 octavo, estas tres fracciones tienen el mismo número abajo, ¿verdad? Que es el 8. 8, 8 y 8, ¿verdad? Luego, cuando tenemos varias fracciones y ellas tienen el mismo numerito abajo, es decir, el mismo denominador, decimos entonces que estamos hablando de fracciones homogéneas. ¿Y por qué es esto importante? Porque si las identificamos como homogéneas, la forma como las sumamos y las restamos es diferente de que si no lo fuesen, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, hagan de cuenta que tengo estos dos números. Tengo el número 3 veinteavos y tengo el número 9 veinteavos. ¿Son homogéneas? Les pregunto. La respuesta es sí. Son homogéneas, ya que el numerito que está abajo o denominador es el mismo. Miren, acá tenemos el número 20 y aquí tenemos el número 20 también. Luego las dos son homogéneas. Por ejemplo, si tenemos el número 4 quintos y el número 3 quintos, ¿son homogéneas? Lo son, ¿cierto? Porque los numeritos abajo o los denominadores, para hablar con propiedad, son el mismo número, que en este caso es 5. 4 quintos y 3 quintos son dos fracciones homogéneas. ¿Pero qué quiere decir esto en arroz y habichuelas? Veamos. Por ejemplo, 4 quintos. Pensemos en términos de pizza. Si compramos una pizza, el numerito que está abajo me va a decir en cuántas partes la voy a partir. Voy a partirla en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? La partimos en 5 partes. Y el numerito que está arriba me dice cuántas partes voy a tomar. Digamos que de esos 5 pedazos de pizza voy a comerme o voy a tomar 4. 1, 2, 3 y 4. En otras palabras, de toda esa pizza, nos hemos comido esta cantidad de pizza, ¿cierto? Esta ha sido la cantidad de pizza que nos hemos comido, ¿cierto? Algo así. Muy bien. Y entonces, 3 quintos, ¿qué significaría? Lo mismo. Pensamos, por ejemplo, en pizza, ¿verdad? Quiere decir que la unidad la he partido en 5 pedazos, ¿cierto? Otra vez. La unidad la he partido en 5 pedazos. Hemos comprado una pizza, la misma pizza. La he partido en 5 pedazos por alguna razón. ¿Cierto? Pensemos que no nos la partieron, ¿verdad? Sino que la partimos en 5 pedazos. Y de esa pizza nos hemos comido o hemos tomado lo que nos diga el numerador o el número de arriba. En este caso, 3. Entonces comimos un pedazo, 2 pedazos y 3 pedazos. Quiere decir que en este caso nos hemos comido toda esta pizza, ¿cierto? Toda esa cantidad de pizza. ¿Y qué se les ocurre que
podemos hacer con esos números fraccionarios? Correcto. Los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar y los podemos dividir. Así como sumamos los números naturales, los números enteros, ¿cierto? También podemos sumar estos números fraccionarios. Por ejemplo, ¿cuánto sería, por ejemplo, 4 tercios más 5 tercios? ¿Cierto? Perdónenme. Al revés. 4 quintos más 3 quintos. ¿Cierto? Ya sabemos que 4 quintos, ¿qué es? Cogimos una pizza, la partimos en 5 pedacitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos comimos 4. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y 3 quintos, sabemos que quiere decir, tenemos otra pizza, la partimos en 5 pedacitos, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos hemos comido 3 pedazos, ¿cierto? 1, 2 y 3. Pues a simple vista, ¿verdad? Si nos dicen, ¿cuánto es 4 quintos más 3 quintos? Quiere decir, de la primera pizza nos comimos 4 pedazos y de la segunda pizza nos comimos 3 pedazos, ¿cierto? De una pizza partida en 5, de 2 pizzas partidas en 5 pedazos. La pregunta es, ¿cuántos pedazos de pizza nos comimos en total? Fácilmente, muchachos, podemos darnos cuenta que nos comimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Porque cada pedacito mide lo mismo, ¿cierto? Nos comimos 7 pedazos de pizza que fue partida en 5 pedazos. ¿Cómo sería llegar a esa respuesta numéricamente? Fácil, muchachos. Cuando tenemos suma de dos fracciones homogéneas, de las cuales sabemos que son homogéneas porque tienen el mismo denominador o numerito abajo, simplemente, chicos, vamos a sumar los números que están arriba o numeradores, ¿cierto? Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos el 4 y el 3. Y abajo dejamos el mismo denominador. En este caso es 5. ¿Y cuánto es 4 más 3? Muy bien, eso es 7. 7 sobre 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos comimos 4 pedazos de la primera pizza, ¿verdad? Partida en 5 pedazos, más 3 pedazos de la segunda pizza que fue partida también en 5 pedazos, en total nos hemos comido 7 pedazos de una pizza que fue partida en 5 pedazos. Cuando tenemos fracciones homogéneas, sumamos los numeradores y conservamos el mismo denominador, ¿cierto? Como es 5, el resultado final va a ser 5. Pero este numerito, 7 quintos, ¿qué quiere decir, chicos? Recuerden, el numerito que está abajo me dice que coge una pizza y divídela en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el numerito que está arriba me dice cuántas partes vamos a tomar. Vamos a tomar 7. Vamos a ver qué significa esto. 1, 2, 3, 4, 5. Pero son 7. Necesitamos tomar 7 pedazos. De esta primera pizza ya tomé los 5 que habían disponibles. Como nos faltan 2 pedazos más, quiere decir que necesitamos otra pizza, ¿verdad? Esa pizza me quedó muy fea. Una pizza de las mismas, ¿verdad?
Y esta pizza también la voy a partir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? De la primera pizza ya tenemos 5, ¿verdad? Nos faltan 2. Pues de la segunda pizza voy a tomar los 2 que me faltan. 1 y 2, ¿cierto? Ahora tenemos 7 quintos. ¿Qué quiere decir esto? Si de la primera pizza te comiste 4 pedazos de 5 y de la segunda te comiste 3 pedazos de 5, eso quiere decir que te comiste una pizza entera más 2 pedacitos de una segunda pizza partida en 5 pedacitos. Te comiste en total 7 pedazos de pizza de 2 pizzas que fueron partidas en 5 pedazos, ¿verdad? Y acá hay algo interesante. Otra forma de decir 7 quintos, ¿cuál es? Si te das cuenta, aquí hay que una pizza entera, ¿cierto? Y de la segunda pizza, ¿qué hay? 2 quintos. Perfecto. Observen, chicos. Otra forma de decir 7 quintos, ¿qué es? Un entero, toda una pizza entera, y de la segunda, 2 pedacitos de 5. Luego la respuesta de sumar 4 quintos más 3 quintos nos dio 7 quintos porque sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. Y esto es igual a decir un entero, 2 quintos. Nada, chicos, recuerden, suma de operaciones de fracciones homogéneas, primero reconocemos que son homogéneas. ¿Cómo lo hacemos? Identificando que tengan el mismo numerito abajo o denominador. Y una vez que lo hemos identificado, simplemente vamos a sumar los números de arriba, que son los numeradores, y dejamos el mismo denominador o el numerito que está abajo, ¿cierto? El numerito que comparten las 2 o 3 o 4 expresiones fraccionales. Vale, muchachos. Esto con respecto a la suma. Con respecto a la resta. Con respecto a la resta va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que en vez de sumar, vamos a restar los denominadores. Por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos este número. Tenemos el número, vamos a hablar ahora de resta, de la resta de fracciones homogéneas. Hagan de cuenta que tenemos el número, a ver, 6 octavos menos 1 octavo, ¿cierto? Nos preguntan a qué es igual esto. Lo primero que vamos a hacer es identificar si son homogéneas o no lo son, ¿verdad? Si son homogéneas, deben compartir o tener el mismo denominador. Si te dan cuenta, muchachos, el numerito que está abajo en las 2 es ¿quién? El 8. Por lo tanto, las dos son homogéneas. Son homogéneas. Matemáticamente, ¿qué significa esto? Que si queremos restar dos fracciones que son homogéneas, vamos a dejar abajo el denominador que es común, que en este caso es el 8, y arriba vamos a restar los dos numeradores. El primero que es 6 menos el segundo que es 1. ¿Por qué restar? Porque acá nos preguntan o nos dicen que eso es una resta, ¿verdad? 6 menos 1 es 5 sobre 8. ¿Qué significa esto, muchachos? 6 octavos. Veámoslo con el ejemplo de pizzas. Quiere decir que hemos comprado una pizza, ¿verdad? Fuimos y nos compramos una pizza de pepperoni, por ejemplo, y la partimos en 8 pedazos. 2, 4,
6 y 8 pedazos. De esa pizza nos comimos ¿cuántos? 6 pedazos. Nos comimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Ahí tenemos los 6 pedazos de pizza, ¿cierto, chicos? Voy a colocar esto por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 pedazos de pizza, ¿cierto? Ahora bien, menos un pedazo de pizza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Fuimos a la pizzería, compramos una pizza, ¿verdad? La misma pizza de pepperoni. ¿La partimos en cuánto? Muy bien, en 8 pedazos. 2, 4, 6 y 8, ¿verdad? ¿Y tomamos cuántos? Tomamos un pedazo, ¿cierto? Acá está ese pedazo. ¿Qué nos están diciendo? 6 pedazos de pizza menos un pedazo de pizza, ¿verdad? Recuerden que las pizzas las partimos en 8 partes, ¿verdad? Luego son pedazos iguales. 8 pedazos iguales de pizza menos este pedacito de pizza que es igual a las anteriores. ¿Cuánto nos da? Pues nos quedan 5 pedazos de pizza, ¿verdad? Nos quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad, muchachos? Quiere decir que nos quedan 5 octavos, ¿cierto? 6 pedazos de pizza menos un pedazo de pizza, nos quedan 5 pedazos de pizza de una pizza partida en 8 pedazos, que es lo que está acá, ¿cierto? 5 octavos sería ¿qué? Una pizza partida en 8 pedazos y nos quedan 5 pedazos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 6 pedacitos menos un pedacito es igual a 5 pedacitos. Ok. Para restar operaciones de fracciones homogéneas, simplemente vamos a restar los numeradores y conservamos el mismo denominador común. ¿Qué pasaría entonces, muchachos, ahora con la multiplicación? La multiplicación es igual de sencillo. Para la multiplicación de fracciones homogéneas, ¿cierto? Si tenemos un número, por ejemplo, 4 séptimos, o multiplicado por 3 séptimos, con la multiplicación y la división ya no nos importa si son homogéneas o no lo son, ¿verdad? Pues en este caso lo son, ¿verdad? Pero en la multiplicación, para cualquier tipo de fracción, simplemente vamos a multiplicar los numeradores dividido entre la multiplicación de los denominadores, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros numeradores? El primer numerador es 4, ¿verdad? Luego va a ser 4 por el segundo numerador, que en este caso es 3, sobre el primer denominador, que en este caso es 7, por el segundo denominador, que en este caso es 7. ¿Cuánto nos daría esto? 4 por 3 son 12 y 7 por 7 son 49, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Igual, la pizza partida en 49 pedacitos y hemos tomado solamente 12 pedacitos.
Luego, en la multiplicación de fracciones homogéneas, ¿verdad? En la multiplicación no importa si son homogéneas o no lo son, ¿verdad? Simplemente siempre vamos a multiplicar entre sí los numeradores sobre o dividido la multiplicación de los denominadores, ¿cierto? Finalmente, la división. Cuando hablamos de división de fracciones homogéneas, ¿cierto? Hagan de cuenta, muchachos, tenemos, por ejemplo, el número 1/2, no, digamos, por ejemplo, el número 2/3 dividido en 1/4. Hay varias formas de hacerlo. Voy a explicarles por lo menos dos, ¿cierto? La primera forma, simplemente vamos a colocar esos 2/3 dividido entre 1/4. Simplemente, mira lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar el numerador del primero por el denominador del segundo. En este caso, ¿qué tenemos? 2 por 4. Y vamos a dividirlo entre la multiplicación del numerador del segundo por el denominador del primero. En este caso es 1 por 3, ¿cierto? ¿Qué nos quedó? 2 por 4 es igual a 8 y 1 por 3 es igual a 3. Luego nos queda 1/3. Si se dan cuenta, muchachos, nos queda como que nos queda como una linda mariposita, ¿verdad? ¿Cierto? Simplemente, muchachos, para la división vamos a multiplicar los opuestos. El numerador del primero por el denominador del segundo, todo dividido entre el numerador del segundo por el denominador del primero. Otra forma, muchachos, bien útil, especialmente cuando más adelante ustedes vean álgebra o funciones algebraicas o expresiones algebraicas, es uno de mis métodos favoritos, que es la forma de la orejita. Ya mismo les digo por qué la orejita. Hagan de cuenta, muchachos, que vamos a colocar primero el primer número fraccionario, que en este caso es 2/3. Y ahora vamos a dividir ese 2/3 por 1/4. Luego colocamos una línea larga, ¿verdad? Dividido entre el segundo. 1/4. Si se dan cuenta, chicos, de esta forma, esta línea de la mitad está dividiendo los dos números, ¿verdad? El número de arriba y el número de abajo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, muchachos, hay unos números que están bien separados de la línea de la mitad, ¿cierto? En este caso, el 2 y el 4. A eso los llamamos extremos. Y hay unos numeritos que están bien cerquita de la línea del medio. En este caso, el 3 y el 1, ¿verdad? A esos dos números los llamamos medios. Luego, la fórmula de la orejita me dice que esa división va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de los extremos sobre la multiplicación de los medios. Y si se dan cuenta, muchachos, nos quedó la forma de una orejita, ¿verdad? Por lo tanto, esa división, ¿qué va a ser? La multiplicación de los extremos, que en este caso es ¿quién? 2 por 4, sobre la división de los medios, que en este caso es 3 por 1. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es igual a 8.
y 3 por 1 es igual a 3, ¿cierto? ¿Qué significa 8 tercios? He tomado una pizza, la he partido ¿en cuánto? La he partido en 3 pedazos, ¿verdad? Recuerden que el 3 me dice, el de abajo me dice en cuánto la partí. La partí en 3 pedazos, 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Y cuántos pedazos tomé? Tomé 8. 1, 2 y 3. Wow, tomé 3, pero son 8. Quiere decir que necesito otra pizza. Otra pizza. La partimos en 3 pedazos iguales. ¿Cierto? Llevamos 3 acá. 4, 5, 6. Pero son 8. Quiere decir que requerimos otra pizza. La partimos en 3 pedazos. Y de esta parte tomamos los 2 que nos faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Esto quiere decir 8 tercios. Si se dan cuenta, muchachos, 8 tercios se puede expresar como que 2 pizzas enteras. Y de la tercera pizza, 2 tercios, ¿verdad? Una pizza entera. Otra pizza entera. Serían 2 pizzas enteras. Y de la tercera, he tomado 2 pedacitos de 3 posibles. Ok, muchachos. Hasta acá. Operaciones con fracciones homogéneas. Suma, resta, multiplicación y división. Espero que este video les haya ayudado. Para más dudas, recuerden contactarse con el programa de tutorías de la Coalición de San Juan. Tutorías gratis y tutorías desde primaria, bachillerato y algunos temas de cálculo 1 y cálculo 2. Dicho esto, muchachos, me despido y espero que este video les haya servido. Hasta la próxima.